Durante las últimas décadas, el dólar estadounidense perdió poder adquisitivo y se devaluó significativamente en comparación a otras divisas. Pero no es solo eso, además, la participación de Estados Unidos en la economía mundial disminuyó de forma pronunciada. Incluso así, el dólar, con mucha diferencia, es la moneda más utilizada en el comercio internacional y en el sistema financiero. Para entender los motivos detrás de esto, es necesario entender cómo es que el dólar se convirtió en la moneda de reserva mundial y qué es lo que lo respalda. En 1944, en los acuerdos de Bretton Woods, se definió el sistema monetario internacional y se estableció al dólar como la moneda de referencia mundial. La divisa estadounidense estaría atada al oro mientras que las otras divisas estarían vinculadas al dólar, manteniendo una paridad fija. Solo las instituciones oficiales extranjeras podrían intercambiar sus reservas de dólares por oro a una tasa fija de $35 la onza. En 1947, la situación de los países europeos era difícil. La creciente tensión geopolítica con la Unión Soviética, además del frágil estado de las principales economías, amenazaba con aumentar los riesgos de deflación, por lo que Estados Unidos se vio obligado a brindar apoyo económico, primero al Reino Unido y luego a toda Europa Occidental. En 1955, a pesar de los fuertes controles de capital prevalecientes en Europa, los bancos en Londres comenzaron a aceptar nuevamente depósitos en dólares. Este sería un punto de inflexión en el orden internacional, ya que los bancos prestaron estos fondos, pero debido a lagunas regulatorias, no tenían requisitos de reserva que cumplir, y comenzaron a crear dinero, prácticamente sin limitación alguna. Se creó un mercado de dólares, fuera de Estados Unidos, y lejos del alcance de los reguladores. Como los bancos estaban en Europa, se lo llamó mercado del eurodólar. A mediados de 1956, Francia, Reino Unido e Israel invadieron Egipto, en lo que más tarde se conocería como la Crisis de Suez. A pesar del éxito militar de la operación, la presión política internacional, principalmente estadounidense, obligó a los invasores a retirarse, terminando la operación en un absoluto fracaso para Francia y Reino Unido. Este suceso fue de gran relevancia para el escenario internacional, principalmente por dos razones. Empeoró la relación entre Estados Unidos y Francia, y disminuyó considerablemente el uso de la libra esterlina en el sistema monetario mundial. En 1958, algunos países comenzaron a intercambiar sus reservas de dólares por oro. Debido a los continuos déficits fiscales del gobierno estadounidense y a la acumulación de dólares por parte de los bancos centrales extranjeros, se estaba deteriorando la confianza en la paridad del dólar con el oro. Por ejemplo, en el mercado del oro de Londres, en algunas ocasiones, el precio del oro era mayor a la tasa fija de $35 la onza, establecida en Bretton Woods. En 1961, Estados Unidos y otras naciones occidentales establecieron el Pool del Oro de Londres, un fondo de reservas destinado a estabilizar la tasa de cambio entre el dólar y el oro. Mientras las autoridades financieras suministraban oro para estabilizar los mercados, las instituciones y los especuladores compraban ese oro presuntamente con fondos creados en el mercado de eurodólares. En 1963, Estados Unidos tenía un importante déficit en la cuenta de capitales, por lo que la administración Kennedy introdujo controles para intentar mejorar la balanza de pagos. Esencialmente, estos controles restringieron el mercado de capitales de Nueva York a entidades y empresas extranjeras y limitaron la transferencia de dólares por parte de instituciones estadounidenses hacia el extranjero. Las corporaciones que deseaban invertir en otros mercados, principalmente en Europa Occidental y Japón, tuvieron que recaudar los fondos en el mercado de eurodólares. Los principales bancos estadounidenses tenían restricciones para transferir sus fondos al extranjero, por lo que comenzaron a establecer sucursales fuera de Estados Unidos, principalmente en Londres y, en menor medida, en las Bahamas. Los bancos europeos también tenían límites en la cantidad de préstamos que podían dar, pero estos límites solo aplicaban para las monedas nacionales propias, no para monedas extranjeras. No es de extrañar que tanto las empresas como las instituciones financieras aprovecharan las grandes ventajas del nuevo mercado de eurodólares. Sin lugar a dudas,
fue de mucha ayuda para los actores económicos que necesitaban financiar actividades productivas en la economía. Aunque también es cierto que facilitó la especulación en los posibles sucesos en el sistema financiero. El mercado de eurodólares se expandió a una tasa extremadamente alta durante los primeros años. El tamaño de los préstamos aumentó significativamente en un periodo de tiempo mínimo, beneficiando a los bancos más grandes y presentando un escenario difícil para los participantes más pequeños. Como resultado, los bancos tendieron a formar consorcios o sindicatos para recaudar grandes sumas de dinero y poder competir en condiciones similares con las instituciones de renombre. En 1966, la Reserva Federal subió las tasas de interés para contener la inflación. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo siguiente. En ese entonces, los bancos tenían un techo en la tasa de interés que podían pagar en los depósitos a plazo, mientras que no habían tales límites en las tasas de otros instrumentos financieros. Los certificados de depósito se volvieron poco atractivos en comparación con el mercado monetario y el sistema bancario empezó a perder fondos. Los bancos de Estados Unidos buscaron financiamiento en el mercado de eurodólares, pero a costa de empeorar la situación de los bancos europeos. Para 1967, el caos se había adueñado del sistema financiero. Primero el Reino Unido se vio obligado a devaluar la libra esterlina, luego, en 1968, las corridas del oro en el mercado de Londres le dieron el golpe final al pool del oro de Londres. Las autoridades estadounidenses anularon la exigencia del respaldo de oro en la emisión de dólares por los Estados Unidos y los gobiernos se comprometieron a no vender oro a ninguna institución privada. Se crearon dos mercados para el oro, uno entre bancos centrales y otras instituciones oficiales, y uno para los comerciantes privados, en el cual se dejaría flotar el precio, con la esperanza de que esto no afectara las tasas fijas entre las principales divisas. En esencia, el sistema de Bretton Woods había terminado. A finales de 1968, al haber fracasado en mantener la inflación a raya, la Reserva Federal se vio obligada a endurecer aún más las condiciones monetarias. Aunque las tasas de interés subieron a niveles históricos, los certificados de depósito seguían ofreciendo rendimientos relativamente bajos y por consiguiente, los bancos perdieron aún más fondos. Entre 1968 y finales de 1969, el sector bancario perdió $14.000 millones en depósitos, una cifra enorme para la época. Al enfrentarse a tales circunstancias, los bancos comenzaron a buscar desesperadamente fuentes de financiación. Durante los siguientes meses, los bancos estadounidenses en Europa aumentaron sus operaciones en el mercado del eurodólar a un nivel nunca antes visto. Las sucursales estadounidenses tenían una única tarea: conseguir financiamiento al precio que sea y transferirlo a sus respectivas casas matrices. Ante tal presión, las tasas de interés aumentaron significativamente en el mercado de eurodólares. Esto tuvo el efecto de endurecer las condiciones monetarias en Europa, además de drenar las reservas de dólares de los principales bancos centrales. De aquí en adelante, quedó muy claro que la mayoría de países estaban fuertemente influenciados por las políticas de Estados Unidos. A comienzos de 1970, la economía estadounidense ya estaba en recesión y la Reserva Federal relajó las condiciones monetarias. Las tasas de interés bajaron y los bancos ya no se vieron en la necesidad de tener una gran participación en el mercado internacional. Las autoridades, presintiendo que algo podría salir mal, trataron de incentivar a los bancos para que devolvieran los préstamos de forma moderada, con el objetivo de evitar cualquier perturbación mayor en el sistema financiero. Pero obviamente, fracasaron. Los bancos empezaron a reembolsar los préstamos aceleradamente y un enorme flujo de dólares comenzó a fluir a varios países de Europa. Para finales de 1970 se habían reembolsado más de la mitad de los fondos prestados. Por ejemplo, en Alemania, entre mayo y diciembre de 1970, las tenencias de los bancos aumentaron de 2.000 millones a 7.000 millones de dólares. Los bancos centrales europeos se encontraban en una difícil situación. Las empresas o individuos que deseaban intercambiar dólares por su moneda local inevitablemente generarían dos escenarios igual de indeseables.
O aumentarían la inflación, o producirían excedentes en las reservas de dólares de los bancos centrales, alentando la especulación y atrayendo aún más flujos a los mercados europeos, produciendo un círculo vicioso. Las autoridades introdujeron controles y regulaciones para frenar la avalancha de dólares, pero tales medidas no fueron suficientes para detener las oleadas de capitales, e incluso se podría afirmar que contribuyeron a la especulación. En mayo de 1971, el sistema internacional se terminó de quebrar por completo. Alemania fue el primero en rechazar los acuerdos de Bretton Woods, seguida por Países Bajos y Suiza. En agosto, Nixon declaró la inconvertibilidad del dólar al oro, alegando que solo sería una medida transitoria con el objetivo de establecer el orden en el sistema internacional. En diciembre, Estados Unidos y otros países occidentales intentaron reestructurar el sistema monetario. Devaluaron el dólar y fijaron el oro a $38 la onza, nuevamente estableciendo tasas de cambio fijas entre las divisas. A pesar de la intensificación de los controles de capitales, la especulación y los grandes movimientos de capital continuaron haciendo estragos en los mercados, y finalmente en 1973, acabaron con cualquier resto de Bretton Woods. Sin lugar a dudas, el mercado de eurodólares jugó un rol fundamental en la desaparición de Bretton Woods. Quizás debido a la incompetencia o a la corrupción de las autoridades reguladoras, el nuevo sistema pudo desarrollarse prácticamente sin restricciones y expandirse rápidamente hacia todos los lugares del mundo. A partir de los 70, el dólar nunca más estuvo respaldado por oro y constantemente se devaluó en comparación a otras divisas más fuertes. Pero aún así, no disminuyó su importancia en el escenario internacional. De hecho, sucedió todo lo contrario. El motivo detrás de eso es simple. Antes del final de Bretton Woods, se había construido un sistema de complejas redes y mecanismos, con la moneda estadounidense en el centro de todo. Los bancos dictaminaron las reglas del nuevo orden internacional y establecieron que el corazón del sistema monetario sería el sistema eurodólar. Se decidió que el sistema eurodólar sería la moneda de reserva mundial. Este fue el primer video del canal Financial Archives, un canal enfocado en historia financiera. Si estás interesado en aprender de historia y finanzas, suscríbete.